¿Qué es un conflicto? Un conflicto es un enfrentamiento entre dos o más personas que creen tener la razón ante un determinado tema. Los conflictos suelen aparecer a lo largo de la vida, en ocasiones no todos son negativos, también hay conflictos positivos que nos ayudan a aprender. Eh, para esto hay que saber diferenciar cada conflicto para poder brindarle una solución adecuada. Dentro de estos conflictos encontramos los enfrentamientos, la cual es la manera más grave de resolver las diferencias y los puntos de vista que se producen dentro del proceso de interacción social. Dentro de este también podemos encontrar diferentes ejemplos tales como los conflictos familiares, los choques de intereses en los negocios, los conflictos entre padres e hijos, entre otros que suelen presentarse de un momento a otro. Esto debido a diferentes causas como lo son el carácter, el temperamento de una persona, su forma de pensar, su forma de ver el mundo. También podemos encontrar los roles sociales, la percepción y la evaluación y su comportamiento. En el día a día podemos encontrarnos con cualquiera de los siguientes conflictos. Los conflictos latentes, los conflictos explícitos y manifiestos, los conflictos interpersonales e intrapersonales, los conflictos intragrupales y intergrupales. Para esto debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de conflicto debido al contexto, a la forma en la que se manifiestan. Estos se pueden incrementar debido al ritmo de nuestras vidas, la cantidad de información, ya que la gente se ha vuelto más agresiva e intolerante o en ocasiones a circunstancias de la vida. A raíz de estos conflictos tenemos unas consecuencias, las cuales pueden ser el deterioro, la destrucción de las relaciones personales, el agotamiento de los recursos personales, el impacto negativo de la actividad por parte del conflicto, el estado mental, se puede desarrollar o se puede generar estrés, formación de la imagen del otro, puede formar una perspectiva negativa de la otra persona, con frecuencia los conflictos van acompañados de la violencia física, psicológica, de las agresiones y por último tenemos una consecuencia muy importante que puede ser las pérdidas financieras, no solamente a nivel laboral sino también familiar. Aparte del conflicto, tenemos el principio de la no violencia. La no violencia también es conocida como la resistencia a no violencia, la cual rechaza el uso de la violencia física para lograr un cambio social o político. Las acciones no violentas es la técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden llevar y sacar adelante una lucha sin utilizar los actos violentos. Dentro de la estructura de los conflictos hay tres factores importantes que debemos tener en cuenta que son las personas, el proceso y el problema como tal. Con las personas entramos a identificar cuáles son los actores que están involucrados en el conflicto, la interpretación y las emociones que le surgen a cada actor que está implicado en el conflicto y el comportamiento en relación al conflicto que ha asumido cada actor. En el proceso entramos a establecer cómo se ha desarrollado este conflicto, el balance de poder de cada actor y el grado de comunicación y confianza que hay entre ellos. Cuando hablamos del problema, entramos a examinar las diferencias que hay entre los actores y lo principal es determinar por qué pelean, cuál es el motivo del conflicto, cuáles son los intereses de los actores y cuáles son las necesidades a satisfacer para poder resolver dicho conflicto. Los conflictos se pueden clasificar según la cantidad de personas que estén involucradas en él. Estos pueden ser intrapersonales, que son conflictos que se dan al interior de cada persona, cuando se da como una disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer.
los conflictos interpersonales que se pueden dar ya entre dos o más personas. Estos se pueden dar de manera unilateral o bilateral y generalmente están sesgados por los prejuicios que tienen las personas o muchas veces tienen como relación a factores emocionales y por eso se dan esos conflictos. Y pues los conflictos de grupo, esos ya se dan entre grupos ya establecidos y conformados. Según sus características, los conflictos pueden ser y darse por diferentes ideologías o posturas opuestas que tienen las personas. Entonces, al entrar a defender dichas posturas y dichas ideologías, se pueden chocar las opiniones de las personas. También pueden darse conflictos religiosos, que estos ya se dan por el diferente culto que profesan las personas y muchas veces pues como que no hay ese respeto a las diferencias entre unos y otros y ahí surgen también ya determinados conflictos. Los conflictos políticos pues como lo vemos se dan entre diferentes bandos, están más dados hacia la obtención del poder, el manejo de la economía, del territorio, del mismo estado, pero se ve que los conflictos se dan más entre los seguidores de los partidos políticos que dentro de los mismos líderes políticos como tal. Los conflictos filosóficos que estos ya son como debido a las interpretaciones que tienen las personas de acuerdo a diferentes temas. Y los conflictos armados, que ya estos se dan entre grupos legales e ilegales por obtener poder, territorio, recursos, por ejercer fuerza. Y esa es la clasificación de los conflictos. En el proceso o desarrollo del conflicto, la comunicación es fuente del conflicto. Los problemas de semántica, de malos entendidos y de ruido en los canales de comunicación son potenciadores de conflictos cuando no se gestionan correctamente. Así pues, el desarrollo de un conflicto se muestra en 4 etapas. Etapa 1, oposición potencial. Etapa 2, conocimiento y personalización. Etapa 3, comportamiento conflictivo. Etapa 4, resultados. La etapa 1 o la etapa de la oposición potencial está constituida por las condiciones que propician el surgimiento de conflictos por sí solas. No son detonantes del conflicto, pero la presencia de al menos una es suficiente para que surja. Acá están las variables de tipo personal, que incluyen los valores, creencias, cultura, razas, costumbres, entre otras. La estructura que hace referencia al contexto, lo que hablamos hace un momento, el cual incluye variables como el tamaño de la organización, su filosofía, su cultura, si los miembros del grupo son más jóvenes, si existe mayor rotación de personal, aumentarán los índices del conflicto. Finalmente, la comunicación, que es fuente del conflicto. Los problemas de semántica, de malentendidos y de ruido en los canales de comunicación son estos potenciadores de conflictos cuando no se gestionan correctamente. La etapa del conocimiento y la personalización. La frustración generada en la primera etapa motivan a la manifestación del conflicto cuando una de las partes afectadas lo percibe. Una o más partes deben tener la conciencia de la existencia de las condiciones favorables o conflictivas, aunque no necesariamente esto signifique que sea pues, de tipo personalizado. En la etapa del comportamiento conflictivo, el conflicto pasa a la tercera etapa cuando una de las partes se empeña en realizar acciones con la intención de
frustrar los intentos de la contraparte para lograr sus objetivos. Estas acciones tienen un carácter intencionado, es un acto consciente realizado para afectar al otro, y en este punto el conflicto se hace manifiesto y ya surgen acciones para manejarlo. En la etapa de los resultados, los conflictos pueden ser funcionales cuando tienen resultados positivos. Sin embargo, algunos conflictos provocan graves daños a los miembros y al propio equipo. Estos son resultados disfuncionales, obviamente. En análisis de los resultados, se puede permitir determinar qué tan funcionales o no han sido las situaciones conflictivas y qué aspectos positivos han aportado. En conclusión, ante un nivel moderado de conflicto se puede reconocer las siguientes consecuencias constructivas, que aumenta la motivación y la energía para realizar las tareas demandadas pues, por el sistema social que presentó el conflicto. El autoconocimiento desarrollado en algunas personas al superar el obstáculo del conflicto que las lleva a ser motivadas para un reforzado afán de lograr, un reforzado afán de logro. Y ante un nivel de exigencia de conflicto o un nivel de excesivo de conflicto mejor interpersonal, las consecuencias negativas son se somatizan los problemas de los miembros, los efectos psicológicos que afectan esta estructura corporal también y psíquica de los individuos. Se pueden padecer enfermedades como úlceras, hipertensión, dermatitis, mecanismos de defensa como la evasión, racionalizar mucho las cosas, negatividad en toda la realidad, en todo el contexto, fantasías, entre otras.